Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores televidentes de Polar Comunicaciones. Después de 2 semanas volvemos a nuestro programa Pauta Semanal para hablar de la contingencia política nacional y regional. La semana pasada fue Semana Santa y el día viernes, por cierto, no tuvimos el programa. Hoy lo retomamos, me acompaña Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Bienvenido, Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en este caso, Hernán a la mano izquierda, Hernán Ferreira, presidente comunal de la UDI. Así es. ¿Cómo está, Hernán? Bien. Contento, señor, contento. Qué bien. Bueno, les comentamos a nuestros auditores y televidentes que en el segundo bloque se suma un invitado especial para hablar de un tema polémico dentro de la semana que tiene que ver con la ley Navarino y las implicancias que ha tenido ciertos dictámenes, la molestia de una asociación gremial de Tierra del Fuego. Eso es en el segundo bloque. Pero para partir de este primer bloque, quizá vamos a hablar de algo que se viene acercando y es un tema no nuevo, pero que claramente regional y que durante la semana tuvo incluso portada en un matutino, en este caso la prensa austral, de un proyecto y que de alguna manera eso nos permite abordar el tema de fondo, que tiene que ver el proyecto de trasladar el Museo de Sitio de Juan Matassi a otro sector de la costanera donde de la Nao Victoria, el Nao Victoria y de las otras embarcaciones, por cierto, icónicas que hay. Frente a esa polémica que quizás se armó durante esta semana, han habido distintos comentarios, pero el tema de fondo tiene que ver con esta conmemoración de 500 años del descubrimiento de este paso bioceánico, en este caso por el mundo occidental, mundo europeo, porque este paso bioceánico existía hace mucho tiempo atrás. Pero como descubrimiento de ese momento el mundo occidental es un hito a nivel mundial, sobre todo para la navegación, pero surge un debate más profundo que tiene que ver si esta es una conmemoración. Por ahí hay voces que son contrarias a hablar de una celebración, por cierto, pero que quedó acá y que es un hito de carácter mundial. Y frente a eso, en nuestra región pareciera ser que no hay un plan financiado, hay una comisión, hay un encargado de este gobierno, pero esta comisión en realidad partió hace más de 10 años, pero ha tenido un desarrollo bastante discontinuo, y lo cierto es que lo que se esperaría una especie de conmemoración con hitos como hay mucho a lo largo de la humanidad, todavía no está claro la suerte de financiamiento. Y yendo a esa discusión y a la polémica en particular, el proyecto original de este sitio, quienes no han ido, es bastante recomendable para todos los puntareneses y para todos los habitantes de esta región, conocer el Museo Sirio, que está en el sector iniciando el Camino Viejo a Río Seco, donde hay distintas réplicas del Nao Victoria, de la Goleta Ancud y otros, y por cierto buscar un mejor lugar. Y uno de los lugares que se publicó el año pasado por el gobierno, vino el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, era en el sector de la Costanera, en el sector de Enrique Abello, donde se podía reinstalar estas embarcaciones. Y por ahí pareciera ser que hay una especie de desinformación o visiones distintas, porque el gobierno regional estaría pensando en hacer una licitación y ahí hay un punto de educación. Que no, me imagino que ustedes se informaron de la noticia, pero más allá de este hecho, ¿qué nos pueden comentar respecto a esta conmemoración de los 500 años y si estamos preparados como comunidad para conmemorar o como para, en este caso, marcar este hito? Mira, si como comunidad estamos magallánica, sí, yo creo que, digamos, quizás no hay un ambiente todavía muy efervescente, ¿cierto? Pero efectivamente, a mí lo que me preocupa es a nivel nacional, digamos, a nivel central, que yo creo que ahí están un poquito, por así decirlo, desenchufados. O sea,
la autoridad en general, digamos. ¿No es noticia a nivel nacional esto? No es una noticia. De repente sale un historiador por aquí, otra persona por allá, pero no hay una conciencia todavía de lo que significan los 500 años, digamos, y que incluso ya se establece, ¿cierto?, de que Chile fue descubierto por el lado sur, digamos, por este lado, y no por el lado norte, por Copiapó, qué sé yo. Con la entrada de Almagro. Claro, por Almagro, ¿cierto? 1536. 1536, bien. Entonces, yo creo que a nivel nacional no hay esta conciencia. A nivel regional creo que la hay. No sé si estarán los fondos, no sé si estarán o no, lo desconozco, los fondos suficientes como para hacer esta conmemoración, este recuerdo, que 500 años no se cumplen todos los días. Entonces, yo creo que ahí hay una disconformidad, por así decirlo, entre lo que el nivel central, ¿cierto? Y no estoy hablando de gobierno, en general, digamos, como autoridad, como Estado, si uno quiere decir, versus lo que pasa a nivel regional. Yo creo que ahí hay una dicotomía que debiera resolverse luego, porque ya estamos a un año y tanto, digamos. Así es. Eduardo. Sí, un poco ir al fondo de este asunto, porque la verdad es que la celebración, entre comillas, de esta efeméride ha ido en retirada en el mundo entero. De hecho, en Chile ya no se celebra el 12 de octubre, como antes. Se trasladó al primer lunes como feriado. Como feriado, pero ya claro. No es como el día de la fíjate raza. Que yo quisiera, a pesar de que yo entiendo que Evo Morales es un personaje que para muchos chilenos resistió, pero por razones distintas a las que voy a mencionar. Él estuvo en una reunión de jefes de Estado de petroleros, ¿no es cierto?, en Europa, y allí se dirigió con un discurso bastante peculiar, entre los que él decía que yo he venido acá a saludar a los que, y en representación de los habitantes originarios de hace 40.000 años de América, y he venido a saludarlos a ustedes que solo nos visitaron hace 500 años, como diciendo, a nosotros América nadie la descubrió, nosotros estamos hace 40.000 años acá, y por lo tanto no hay por qué celebrar un descubrimiento que ya habían hecho los habitantes originales hace 40.000 años. Eso en primer lugar, y además les sobajea por el rostro que en esa oportunidad, y está eso escrito en los papeles, ¿no es cierto?, que en esa época los españoles eran muy... Los inventarios. Claro, los inventarios, que se llevaron solamente lo que está allí escrito, 185.000 kilos de oro y 17.000 toneladas de plata. Entonces dice, bueno, así como ustedes nos cobran intereses por la plata que nos han prestado durante estos años, yo quisiera ahora un poquito recuperar lo que les prestamos hace 500 años atrás, y por lo tanto, ni siquiera cobrando el 20% que ustedes nos cobran a nosotros, le vamos a cobrar, los pueblos americanos, una tasa mínima del 10% anual. Y eso, calculando a valor presente, son una cantidad impresionante de lo que pesa más que la tierra entera hoy día. O sea, estamos hablando de eso. Claro, sí, yo conversábamos recién, es una entelequia, pero estamos hablando de que efectivamente, ¿qué le debemos nosotros a Europa? Europa se salvó gracias a eso. Europa estaba en ese momento en ruinas, y gracias al oro, a la plata que se llevaron no solamente de América, de otras partes del mundo, los españoles, los portugueses y otros, los holandeses, se salvó Europa de la ruina que en ese momento había. Entonces, claro, conmemoración me parece una palabra un poquito más elegante que celebrar, ¿no? Para el mundo indígena local no hay nada que celebrar. Podríamos hablar de encuentros, de hecho ellos están hablando de un encuentro de dos mundos, un encuentro donde tenemos que decirnos cosas. Claro. Y también ellos tienen algo que decir a los chilenos que inclusive se comportaron bastante peor que los españoles posteriormente. Ahora, respecto al tema concreto de lo que está haciendo el Estado de Chile, me parece que están improvisando mucho, francamente. Esta cosa de la nao Victoria, que en algún momento salió profusamente por los medios que se iba a trasladar, que se estaba haciendo a través de bienes nacionales la ubicación, y que ahora aparentemente el gobierno está diciendo, bueno, esto hay que licitarlo. No sé si obedece a que efectivamente esa es la normativa, o de frentón le están diciendo, sabes, que no queremos hacer ninguna cosa con ese proyecto. Claro. Ahora, la cosa es más compleja, porque efectivamente el empresario que ha hecho este enorme esfuerzo también lo ha hecho con dineros fiscales. Si la nao Victoria no solamente se financió con dineros propios del empresario, que probablemente él puso una cantidad importante, sino que también hay dineros fiscales. Entonces la cosa es enredada, cómo resolver el tema. Lo práctico sería efectivamente lo que él está planteando, que el Estado, ¿no es cierto?, genere las condiciones
para poder trasladar esa nave a un lugar obviamente más propicio para que la gente la pueda ver y leer la historia en el presente, y que él pueda cobrar una cantidad, ¿no es cierto?, de entrada para poder recuperar la inversión. Lo que hay que discutir es cuál es la inversión, de qué estamos hablando y por cuánto tiempo. Me parece que una vez más el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer en estos casos, que es facilitar para que los emprendedores, como en este caso el empresario Juan Matassi pueda desarrollar ese proyecto, que me parece muy interesante. Yo conozco esa nave, la he ido a visitar muchas veces. Está en un lugar poco propicio, la verdad. En el estrecho de Magallanes se vería extraordinariamente, pero yo creo que habría que ver esta otra parte de la historia, cómo contamos esa historia. Si la vamos a contar desde el punto de vista de que esa nave representa la llegada de los vencedores, nos estaríamos colocando en una situación bastante compleja que yo por lo menos no compartiría. Yo creo que hay que contar la historia de los dos lados. Ahora hay que decir que lo que se conmemora es el encuentro de este paso bioceánico, que no había, porque en realidad aquí Hernando Magallanes no vino a colonizar, ni mucho menos. O sea, claro, el objetivo de esta era la circunnavegación en el mundo. Ese era como el objetivo. Por cierto, el debate está abierto, es vigente. De hecho, recientemente el presidente de México, hace unas semanas atrás, le planteaba que a los españoles que tenían que pedir perdón por lo que había sido la conquista de México. 90 millones que están, por lo menos 90 millones de indígenas muertos. Costó, entre comillas, la conquista de América. O sea, ahí hay un ámbito de debate permanente, porque en realidad en términos de visión o la revisión histórica, por ahí en la frase de que la historia la escriben los vencedores. Sí, pues además es verdad. Pero enhorabuena que existan estas revisiones, porque en ese sentido, como bien dice Eduardo, o sea, más allá de la revisión de la conmemoración de estos 500 años, yo diría que hay que entrar a revisar un tiempo más breve, menos de 100 años, lo que pasó con el pueblo Selknam, en el caso de la región. Entonces, si se genera este debate, tiene que ver también cómo nos preparamos, y ahí es donde uno echa de menos que en este caso el Estado, el gobierno. Tú dices, Hernán, es cierto, la comunidad está más consciente que se conmemoran 500 años. De hecho, diría que, claro, el magallánico en general sabe muy bien que Chile, si se quiere, o el territorio chileno de hoy, fue descubierto por los europeos hace 500 años, no con Almagro 16 años después. Claro. Pero es cierto, en el Congreso Nacional, el ex Congreso Nacional, la gran pintura que hay del descubrimiento de Chile aparece Almagro. Así es. Y no aparece el estrecho Magallanes. Solamente para añadir a ese tema el significado que tiene, en algún momento se hizo una encuesta a nivel planetario a los historiadores que cuál consideraban que había sido el hito de conquista, sí, de conquista humana más relevante, o por lo menos que todos consideran que fue un portentoso desde el punto de vista de lo que significó. No hablemos de la conquista, sino que desde el punto de vista del esfuerzo humano. Y no fue el viaje a la Luna, pues, fue el viaje de Hernando de Magallanes. Porque cuando uno ve la nao Victoria, me imagino que muchos que nos ven hoy día por la televisión, se ven que es un barquichuelo de madera que tendrá, ¿cuánto? 20 metros de eslora, 12 o 8 metros de manga. No tiene nada que ver, o sea, atravesó el Atlántico en esos mares tempestuosos, además en una época en que se suponía que más allá del horizonte lo que había era un precipicio. Ajá. Donde se caía a los avernos, a los monstruos que habían allí en esa insondable. Se hacía además esos viajes con muchas personas que estaban presas, a los que se les cambiaba la cárcel por esta aventura y la posibilidad de ganar la libertad a la vuelta del viaje. O sea, en esas condiciones viajaban estos marineros que eran efectivamente unos navegantes extraordinarios. Con instrumentación. De ese punto de vista, yo creo que sí es fantástico el viaje de Hernando Magallanes. No tanto la conquista propiamente tal, sino que el viaje, lo que hizo en esa época, fue extraordinario. Quiero tomar dos puntos de Eduardo que me quedan dando vuelta. Y que cuando habla de los encuentros de dos mundos y que la no celebración de los 12 de octubre, ¿cierto? Fíjese que estaba leyendo el otro día una noticia de la Universidad de Tarapacá, de Arica, ¿cierto? Que señala que ellos tienen, grupo científico de la Universidad de Tarapacá con los europeos, ¿cierto? Establecieron que los mapuches vienen desde Brasil, ¿no? Hicieron toda esta travesía de Brasil hacia, pasando Argentina, llegando a Chile, ¿no? O sea que
tampoco serían originarios. Si No, uno- pero estamos hablando de América. no, estamos de acuerdo, América. pero cuando uno dice, claro, los españoles se desplazaron hacia América, claro. y los indígenas se desplazaron de Brasil, o sea, siempre han habido y van a haber, ¿cierto? pero estaban en su continente. Sí, Esa es pero un poco hay la- movimientos migratorios, segundo, y por ejemplo, se dice se conquistó, es cierto, hay cosas que hoy día con la historia uno lo ve distinto en esa época, ¿cierto? Que era natural. ¿Ah? Hoy día Sí. vemos la guerra del Pacífico, ¿cierto? Chile y tiene el largo que tiene por una guerra de conquista, que Y- se celebra. Y lo angosto también, Y que es por la guerra. por la guerra, o sea, y que Por se la sección celebra, territorial. por secciones territoriales, que se celebra, en fin, o sea, también hay, uno dice, mire, es que nos quitaron, eso también, entre comillas, de ese punto de vista, si uno quisiera ver, quitamos también, digamos. ¿Ah? ¿Y eso era legítimo en su época? Claro que era legítimo. No, nunca fue legítimo, pero era lo que ocurría. Es que era legítimo porque... Nunca robar, nunca expoliar, nunca asesinar es legítimo. Es bien, la historia se ha hecho, la historia humana, por eso que dicen que nosotros somos... O sea, era aceptado. Dice que el ser humano en general en la Tierra es como una bacteria. No sé si han escuchado a los antropólogos modernos, porque nosotros somos una especie depredadora. Sí, el ser humano en la historia lo que ha hecho constantemente los hunos ¿no es cierto? Sí, en Asia, los ingleses en América del Norte. Roma, que como Sí, se hizo con claro, Roma. y después a Roma también le tocó y también. la llegada de los germanos y todo claro, eso. los germánicos, qué sé yo. Sí, el ser humano tiene ese comportamiento, lo cual no quiere decir que eso sea validado desde el punto de vista moral o desde el punto de vista ético, porque finalmente igual lo que hacen es asesinar, robar. Aquí yo no concuerdo contigo en esta cosa que los mapuches. Los españoles, no solamente los españoles, los portugueses igual, llegaron y humillaron y expoliaron y asesinaron no solamente a los mapuches, sino que a los aztecas en México, a los mayas en Centroamérica, a los incas en Perú y en Ecuador y en el norte de Chile. Al único que no pudieron Y a los fue el mapu- pueblo y a los únicos que autóctono. no pudieron precisamente dominar durante más de 300 años fueron los mapuches, y los mapuches finalmente se rindieron ante la llegada, ¿no es cierto?, del ejército, entre comillas, no sé, me acuerdo cómo se llamaba, La pacificación. pacificación de de la la tierra, región. que en Argentina fue también Cornelio Saavedra. extraordinaria, claro. Entonces, sí, efectivamente, pero yo entiendo eso que dices tú, que los que celebran y los que colocan la versión que se conoce en la historia son los vencedores. Obviamente. Pero eso no quiere decir que sea moralmente y éticamente válido. El punto era de que es fácil o más fácil ver la historia judía con los cánones morales y éticos de judía, ¿cierto? Que hace 200, 300, 400 años, cuando por ejemplo la esclavitud era aceptada. Yo no digo que sea buena, con los cánones de judía no es Sí, buena, sí. pero hace 300 años atrás era aceptado y Pero era si todavía es normal. aceptar la esclavitud, si en India hay Ya pensé que me iba a decir otra esclavitud. ahí dice que hasta en China todavía hay... Claro, hay- entonces, a eso voy, digamos, ¿ah? O sea, si tenemos una mirada ética judía, claro, quizás mucho de lo que se hizo no está bien. Y digamos. bueno, y es un deber del ser humano avanzar, pues, Avanzar, y perfecto, por pero lo tanto tener una mirada, contextualizar, decir, mire, esto efectivamente no vamos a repetir esto, pero no significa que lo que ya se hizo fue malo per se y tenemos que condenar lo que se hicieron, lo que se hizo, porque en esa época era aceptado, ¿sí? Ese es el punto mío. No, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que yo creo que hay que condenarlo, yo creo que hay que, pero una cosa distinta es que uno pueda comprender. Comprender, yo puedo comprender muchas cosas, la historia, no quiere decir que yo acepte que se mate, que se asesine y que se robe, porque eso moralmente en toda época de la humanidad, si los griegos ya lo decían, ¿no es cierto?, 4.000 Sí. años antes de Cristo, o sea, eso moralmente es reprochable. Sí, pero ahora a mí me deja la duda a raíz de, uno, claro, critica que no hay obras porque esto es como un hito, y se entiende que estos hitos generalmente se marcan en la historia de la humanidad con algún monumento, con algo, así como la obra del Bicentenario, la obra del Centenario de nuestro país, de nuestra nación, pero en este caso particular, si en Magallanes no existe claridad de qué es lo que ¿Qué es lo se que- va a qué es hacer lo que queremos hacer? Claro. Exactamente. Claro, cuesta criticar a nivel central, a Santiago, que haya mayor empatía, sobre todo que para el resto de Chile, con dolor nos puede ser doloroso, pero para el resto de Chile el descubrimiento de Chile es a través de Almagro, no es a través de Magallanes. Entonces ahí es donde yo diría que hay falta un esfuerzo local por aprovechar esta instancia más que para condenar hacia atrás, Sí, creo sí, yo, para aprender, conocer la historia, para conocer la aprender. historia, cómo ocurrió. Y lo que uno no puede negarse es aprender para que aquellas cosas no vuelvan a ocurrir.
en ese sentido, claro, siempre el vencedor trata de imponer su posición. Es cosa de ver, Lamentablemente te quiero decir que van a volver a ocurrir. claro, Es el ser humano. es cosa de ver cómo a lo largo de la conquista en distintas partes, por ejemplo, la religión se impuso por sobre, hay iglesias construidas sobre monumentos Sí, claro. de creencias de los pueblos originarios. Entonces, siempre ocurre eso. Entonces, el tema es cómo aprender. Y hoy día, en términos regionales o locales, nacionales, las fronteras también son dinámicas. Hoy día estas son nuestras fronteras, 100 años más no sabemos. Bueno, nos avisan que tenemos que ir al corte, sin lugar a duda el tema da para mucho. Nosotros simplemente queremos poner de relieve y aprovechar que a un año de que se conmemore estos 500 años de descubrimiento del Estrecho de Magallanes, sea una ocasión para poder debatir, discutir, aprender y reconocer, y al mismo tiempo, sobre todo, comprometernos a cosas. Hay parte del relato de la historia que yo creo que está por descubrir, lo que pasó en Puerto de Hambre. Exactamente, Es exactamente. una cuestión, Nos vamos a la pausa y volvemos con Pauta Semanal. fíjate. Pauta semanal se va a una pausa. Ya volvemos.